En 4 años, Sánchez pasa de prometer encarcelar a Puigdemont. Prometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. A prometer la amnistía para Puigdemont. El Confidencial. Sánchez alienta una ley de amnistía a la espera de que Puigdemont renuncie a otro 1 de octubre. El País. Sánchez abre paso a la amnistía. Seré coherente con la política de normalización en Cataluña y ya estoy diciendo mucho. Junqueras se reafirma en que la amnistía ya está pactada con el PSOE. El PP no tarda en reaccionar. La Vanguardia. Feijóo acusa a Sánchez de fraude electoral tras abrir la puerta a una amnistía. Elplural.com. El PP convoca una gran manifestación contra la amnistía el 24 de septiembre. F.es. El PP anuncia una protesta en Madrid contra la amnistía en vísperas de la investidura. Eldiario.es. El PP convoca un acto abierto contra la amnistía antes de la investidura de Feijóo. Pero la propuesta de Sánchez también levanta ampollas en el interior del PSOE. La Razón. Alfonso Guerra advierte a Sánchez: la amnistía es la condena de la transición y de la democracia. El Mundo. Alfonso Guerra y Felipe González llaman al PSOE a rebelarse contra la amnistía. No podemos dejarnos chantajear por nadie. 20 minutos. González y Guerra acusan a Sánchez de desleal y claman contra la humillación de la amnistía. ¿Qué supone este giro de opinión de Sánchez? ¿Cómo afectará a la estabilidad del PSOE? ¿Detrás de la amnistía vendría la autodeterminación que piden los partidos independentistas catalanes? Hablar de opinar, ¿no? de lo que está pasando en esta situación, me gustaría preguntarles primero qué opinión merece para ustedes la amnistía en general. Es que yo creo que para poder dar una opinión lo primero que hay que tener claro es de lo que estamos hablando. Una ley de amnistía no es otra cosa que un instrumento jurídico, un instrumento que tiene el derecho para poder otorgar el perdón a personas o colectivos que pertenecen fundamentalmente a colectivos vulnerables, eximiéndoles o derogando lo que ha sido la acción penal y consecuentemente derogando las penas. Por lo tanto, una ley de amnistía lo que supone es el olvido de un hecho delictivo. Es como decir que aquello que ocurrió no ocurrió, es un derecho al olvido, que es totalmente distinto de lo que es el indulto, que el indulto es el perdón a unas personas que se arrepienten o deben de haberse arrepentido de un hecho que era delictivo y se les perdona ese hecho, pero no se extingue la acción penal, el hecho sigue siendo delictivo. O sea, aquí el elemento fundamental es que una ley de amnistía, aquello que era delito ha dejado de serlo, se exime de la acción penal. La segunda cuestión es por qué se presenta o por qué está ahora sobre una mesa una ley de amnistía. Todas las cosas tienen sus motivos y el motivo en estos momentos está claro. La ley de amnistía es una exigencia de los grupos independentistas, una de las exigencias de los grupos independentistas para el voto de investidura. Y eso es así porque en el año 2021, no está tan lejos, los grupos independentistas, los partidos independentistas presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de amnistía relacionada con el procés que fue rechazada en el Congreso y votada en contra por el Partido Socialista conforme al hecho de que no era constitucional y que suponía vulnerar el sistema democrático y la transición española. Y la tercera cuestión es que todas esas leyes tienen también consecuencias. La consecuencia fundamental en estos momentos de la ley de amnistía sería como deslegitimar nuestro sistema democrático, porque sería tanto como decir que reconocemos que el Estado vulneró derechos fundamentales y actúa mal. Y además deslegitimar la acción de la justicia española, porque la justicia española ya tomó y dictó sus sentencias fundamentadas en derecho.
Pero además tiene otro tipo de consecuencias, es contribuir a la polarización de la sociedad española e incluso a la polarización de los juristas. En estos momentos hay un intenso debate jurídico de aquellos que opinan que puede tener un encaje en la Constitución frente a aquellos que opinan que no puede tener un encaje constitucional. Los que dicen que podría tener un encaje, que no puede tener encaje constitucional, se amparan en el artículo 62 de la Constitución española, que prohíbe los indultos masivos, porque la Constitución no menciona para nada la palabra amnistía, y los que la defienden, y yo diría que todos, dicen que una ley de amnistía solo se podría admitir por dos razones: por necesidad y con proporcionalidad. Y la necesidad, porque eso lo dice el derecho internacional, supone el reconocimiento que se han vulnerado derechos fundamentales y que por lo tanto el Estado ha actuado con una situación de abuso de poder ante una situación de conflicto o social o de conflicto político. Y la proporcionalidad tendría que ver con el hecho de que no se pueden adoptar otro tipo de medidas. Junto a esto, que forma parte del debate y de la polarización, tenemos que ver también cuáles serían las consecuencias formales. ¿Puede en estos momentos un gobierno en funciones presentar una ley de amnistía? Y la respuesta, según la propia ley del gobierno que rige en estos momentos en España, la respuesta es no, porque solo pueden dedicarse a la resolución de problemas funcionales generales. Y solo habría una excepción, que fuera una situación de urgente necesidad, que no es el caso. Sí que quedaría abierta la posibilidad de presentarla a través de una proposición de ley, pero eso ya no lo presenta el gobierno, lo tiene que presentar un grupo parlamentario. Y el problema es que en las proposiciones de ley la tramitación es mucho más larga y podrían irse de los plazos con el motivo del que se relaciona. Y por último estaría la valoración que en estos momentos ha hecho la sociedad de ese tema que está sobre la mesa. Y es que según la última encuesta de Metroscopia, que es muy reciente, no sé si es de ayer o publicada hoy, un 70% de los españoles están en contra de la ley de amnistía. Un 59% de los votantes socialistas están en contra de la ley de amnistía y un 65% de los españoles estarían a favor de una repetición electoral para que el gobierno no tuviera que depender nunca de los votos de los independentistas. Ese es un análisis objetivo de lo que tenemos sobre la mesa y a partir de ahí podemos entrar en las opiniones, pero que hable Ana. Señora Fernández. Bueno, yo no me voy a extender tanto como Dolores, en principio porque creo que nos has preguntado sobre la amnistía en general. La amnistía es una medida de gracia diferente al indulto. En la Constitución están prohibidos los indultos generales. El indulto es una competencia del Ejecutivo. La amnistía, en caso de hacer una ley, sería competencia del Legislativo, por lo tanto no del gobierno actual. No del gobierno actual en funciones, sino de los grupos parlamentarios. En todo caso, considero que es un debate que se ha avanzado antes de tiempo, porque no conocemos ninguna ley de amnistía, no conocemos el texto y no sabemos en qué términos se puede manifestar en caso de que hubiera o hubiese una ley de amnistía, ¿no? Y me da la sensación de que el debate sobre este asunto, quien está muy interesado en sacarlo a relucir es precisamente el Partido Popular. Tampoco entiendo muy bien por qué en este momento tienen tanto interés y por qué han convocado esa concentración, meeting o lo que sea en Madrid, cuando realmente quedan 3 días para que el señor Feijóo se presente a la investidura, porque es el candidato propuesto por el rey Felipe. No tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido que esto se haga 3 días antes. Lo que debiera de estar, en todo caso, haciendo el Partido Popular es hablar de la propuesta que tiene Feijóo para este país, que es lo que tendrá que exponer en el debate de investidura, y una vez que el señor Feijóo no consiga la investidura, si no la consigue, y el rey proponga a otro candidato, que posiblemente será Pedro Sánchez, es cuando se empezará a ver realmente con quién y qué negocia el Partido Socialista en este sentido, ¿no? Entonces, en ese caso ya tendremos mayor criterio para poder hablar de esa posible ley de amnistía, que en todo caso, como digo, no será una ley del gobierno
o del Partido Socialista, sino que será de la mayoría del Parlamento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es la mayoría del Parlamento la que tendrá que votar a favor de esa ley, si no, no habrá ley de amnistía. O sea, no porque Pedro Sánchez quiera hacer una ley de amnistía, va a salir una ley de amnistía, y eso tiene que quedar muy claro. En relación con algunas de las cuestiones que ha planteado Dolores, a mí yo lo que no termino de tener claro, porque bien ha dicho ella también y es así, jurídicamente hay opiniones a favor y en contra de que sea constitucional o no. Hay juristas que opinan que sí, que cabe en la Constitución, porque la Constitución no lo prohíbe, no consta en la Constitución, pero no lo prohíbe, y hay otros juristas que dicen que no. Y otra cuestión es, y otra vertiente sería el tema político, ¿no? Que podría traer a este país una medida de gracia como esta, que no sabemos en qué va a consistir, para la convivencia de este país. Y yo en ese sentido pienso que hay que intentar abarcar todo tipo de medidas necesarias para que la situación de Cataluña continúe en la pacificación que en estos momentos tiene. Y quiero recordar que los indultos que sí que dio este gobierno a determinados líderes del proceso en esta legislatura pasada, pues también iban a traer los males del mundo mundial cuando se indultara a estas personas, y realmente lo que han traído ha sido una bajada en votos de los independentistas en Cataluña. En concreto, Esquerra Republicana y Junts han sacado 7 diputados cada uno, en total 14, y quien ha ganado las elecciones allí en Cataluña ha sido el Partido Socialista de Cataluña. La situación está mucho más pacífica que en los últimos años, evidentemente nada que ver con los años 17 y 18, y a mí me da la sensación de que por esa vía de intentar pacificar la situación se debe caminar. Yo, por retomar un poquito el hilo, yo creo que Ana ha desviado un poco el tiro de lo teórico y de lo formal a lo político, y ha desviado la atención a que el responsable de que se esté hablando de la amnistía en España sea el Partido Popular. Nada más lejos de la realidad. Quien ha puesto el tema sobre la mesa han sido precisamente los partidos independentistas, quienes han puesto como condiciones para una posible votación en una posible investidura a Pedro Sánchez una serie de condiciones. Una de ellas es la amnistía, y ellos todavía no se han alejado de que junto a ello tiene que ir la autodeterminación. Por lo tanto, no es el Partido Popular el que pone el tema en la actualidad, y eso lo prueban las declaraciones de Puigdemont, lo prueban las declaraciones de Junqueras, que además dijo textualmente hace 2 días que la amnistía la daban por hecha, porque nadie cuenta con lo que puede pasar en la investidura del señor Feijóo la semana que viene, que la daban por hecha, pero tampoco lo ha negado el señor Sánchez. Hay que decir que en sus últimas declaraciones no ha hablado de amnistía, pero ha dicho lo contrario que decía en el año 2021, que hay que desjudicializar el tema del proceso, cuando en el año 2021 la apoyaba. Cuando se presentó esa proposición de ley, la votó en contra como anticonstitucional, y entonces hay que preguntarse qué ha cambiado en la mentalidad del señor Sánchez para que lo que no podía ser legal y no tenía cabida en el año 21 la pueda tener en el año 23. Y lo único que ha cambiado son unas elecciones que han dejado una situación en la que su única posibilidad de mantenerse en la Moncloa es que lo voten los partidos independentistas, porque ya hemos dejado de lado cualquier posibilidad de acuerdo dentro de lo que serían las grandes fuerzas mayoritarias de este país, y con todo eso lo único que estamos haciendo, y es a mí lo que realmente me duele, seguimos polarizando a la sociedad, y lo demuestran las encuestas. Pero es verdad que ese debate es todavía un debate ficticio, porque no hay sobre la mesa, pero hay indicios suficientes para que tenga un viso de realidad. En cuanto que esta era la única solución para pacificar Cataluña, yo tampoco estoy de acuerdo. Cataluña se ha pacificado a sí misma. Han crecido el número de ciudadanos de Cataluña que no estaban conformes con el proceso, se les ha dado mucha mayor visibilidad y se han ido deshinchando los globos. Y de los indultos no se puede negar que fueron una medida que no fue bien aceptada por muchas fuerzas políticas, pero que tuvo su realidad, y que además, por suerte o por desgracia, en esos momentos el Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia en contra a los recursos que se habían puesto a la medida tanto por Vox como por el Partido Popular. Por lo tanto, las sentencias también hay que acatarlas. Por lo tanto, no hablamos de los indultos, hablamos de la amnistía, sí, que es mucho peor. Entonces, Dolores, me explicarás qué sentido tiene el que el Partido Popular, que ha sido el Partido Popular,
haya convocado este fin de semana una manifestación contra la amnistía. Porque está haciendo y recogiendo un eco ciudadano. Pero no sería más Hay lógico mucha que eso lo gente que está hiciera en contra. después de la investidura o no investidura Bueno, de yo Feijóo, creo que cuando ya se ponga sobre la mesa ese las asunto. oportunidades hay que escogerlas, y yo creo que ahora es un buen momento, porque a veces más vale prevenir que curar, y esa es una manifestación en prevenga, para que quien tenga que tomar nota, tome nota de ello. Veremos qué es lo que ocurre. Es como las encuestas, porque se pregunta en las encuestas si estás a favor o en contra. Es evidente que hay una posición, por lo menos, por lo que dicen la encuesta de Metroscopia y otras, que en estos momentos hay un sentimiento en contra, y lo hay dentro del propio Partido Socialista. No todos los socialistas lo ven con buenos ojos, y todos los socialistas que han hablado, de los que no pertenecen, podríamos decir, a ese nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez, ven los problemas que se están poniendo sobre la mesa, que es acabar con nuestro modelo de la transición, es acabar o no reconocer que España es un país democrático, y por lo tanto estamos dejando en solfa nuestro modelo de Estado, estamos dejando en solfa a nuestro poder judicial. Y eso yo creo que es un tema de suficiente calado como para que se hable en prevenga y en tratamiento. Ana, no sé si quiere responder. No, simplemente que no entiendo esa convocatoria por parte del Partido Popular. No la entiendo porque, como digo... ¿Usted considera que sería si el señor Feijóo es el candidato a la investidura y la tiene dentro de 4 días, que el Partido Popular está desviando, desde mi punto de vista, la atención con la cortina de humo de la amnistía para no hablar de su programa de gobierno? Esa es la sensación que me da. Esa es la sensación creo que es tengo. una opinión absolutamente Claro. legítima, pero que evidentemente yo he explicado el por qué se produce en esos momentos, porque lo que se hace es captar un sentimiento ciudadano, como en todas las manifestaciones que se convocan. Lo que está claro es que se lleve a cabo esta ley de amnistía es un proceso más largo, que ahora mismo sería incumplir la ley. Todo tiene que llevar pues un proceso en el caso de que sea Pedro Sánchez el siguiente candidato, ¿no? Si la investidura de Feijóo no sale adelante. ¿Creen ustedes que con la manifestación de este domingo se va a tener en cuenta las opiniones que tiene la ciudadanía acerca de esto? Pues no lo sé, yo no sé lo que va a pasar con la manifestación ni cómo va a influir en las reflexiones posteriores, pero al final de lo que estamos hablando es una manifestación convocada pues para la defensa, ya no en contra de una ley de amnistía, sino la defensa del modelo de Estado que tenemos en este momento. Lo que pasa que yo creo que si eso llega a materializarse, y veremos lo que pasa en un futuro, habrá que tener en cuenta muchas cosas. Hoy mismo Sumar se desmarcaba de la viabilidad de esa posible ley de amnistía. Hay muchos partidos políticos en esa posible segunda fase que venga en la investidura, que se tendrían que atar muchos cabos, y a veces lo que va bien para unos va mal para otros. Por lo tanto, la situación es complicada, y todavía el señor Sánchez tiene capacidad para sorprendernos. Eso es muy habitual en su forma de reaccionar. Está bien, eso sí. Yo considero que la manifestación, que parece que ya no es manifestación, empezó siendo manifestación porque llegó el señor Aznar y le dijo a Feijóo: esto no está muy bien, hay que convocar una manifestación, y rápidamente se convocó. Luego eso se convirtió en una concentración en la plaza, en una de las plazas importantes de Madrid, no recuerdo en cuál, y de ahí se pasó a otro sitio más pequeño y se convirtió en un mitin del Partido Popular, porque claro, son los únicos que van a hablar en esa concentración. Luego es un mitin del Partido Popular. Si fuera una concentración abierta, hubieran invitado a otras fuerzas políticas. Yo lo que he visto es concentración a hacer lo mismo, abierta, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y por otro lado, que la ciudadanía esté en contra o a favor, pues es lo mismo que estaré yo como ciudadana cuando me expliquen exactamente en qué consiste la ley de amnistía. Entonces yo lo único que espero es que cuando esto se dé, se explique convenientemente cuáles son las circunstancias, por qué se hace, cómo se hace, y entonces la ciudadanía estará bien informada. Mientras eso no ocurra, pues el decir sí o no a la amnistía sin tener información no tiene ningún sentido. Bueno, has recogido el guante que yo he lanzado el primero. Antes de decir sí o no hay de saber de lo que hablamos, y hasta ahora podemos hablar de lo que conocemos y de lo que es lo general para luego verlo en lo particular, y habrá que ver ese proyecto de ley. Pero lo que es evidente es que hay un cambio de postura, y de lo que hace menos de 2 años era imposible, ahora se abre como una posibilidad. Y el único motivo evidente que hay para ese cambio de opinión, en parte por lo menos del Partido Socialista, tiene que ver con esa
posible abertura o una posible investidura. Pero el tiempo nos lo dirá, y además hay una cosa que es inapelable, y es que el tiempo da y quita razones. Así es.